Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más en el podcast de EduAvanti. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante aquí con la profesora Milagros y yo, el profesor Marco. Como todas las semanas, siempre hacemos un espacio para poder compartir sobre educación, un poco de empresa y aportar con nuestro conocimiento, experiencia y todo lo que sabemos para que les pueda servir. Así es, profesor Marco. Y voy a explicar un poquito de la actividad del día de hoy. Cada uno va a tener ciertas situaciones en el cual hay retos, ¿no? Casuísticas en el aula. ¿Y qué podríamos hacer nosotros como maestros o de repente también como padres de familia? Poder brindar algunas estrategias y ustedes también lo puedan aplicar, ¿no? Y de repente por ahí también en los comentarios poder decir qué estrategias conocen ustedes respecto a la situación. Nosotros también brindamos otras estrategias y así poder compartir información. Bien, entonces vamos a empezar. Primero, a ver tú con alguna situación y luego yo. Ok, empezamos pues. 10 casos para profesores de secundaria o padres de familia trabajando con adolescentes. A ver, expongo mi caso. Dice, un adolescente que no participa. Caso, hay un adolescente que siempre se sienta al fondo, evita levantar la mano y nunca quiere exponer. El reto es cómo lo motivarías a participar sin presionarlo demasiado. Bueno, para trabajar con adolescentes, los adolescentes ciertamente son la parte más difícil de trabajar en secundaria. Si un adolescente se sienta al fondo y no quiere levantar la mano, lo primero que yo haría es averiguar la razón. Y para averiguar la razón, obviamente tienes que crear una conversación con esta persona, este alumno. Siempre tienes que saber quién es, cuáles son sus motivaciones, con quién vive, a qué aspira, ¿no? Porque hay adolescentes que pueden aspirar mucho y hay adolescentes que no aspiran a mucho, prácticamente a veces a nada, porque solamente viven el día a día y quieren divertirse. Entonces, lo primero que yo haría es conocerlo y para motivarlo sería cuestión de tal vez darle ciertas labores. Por ejemplo, cuando un muchacho se mueve demasiado, ¿no? Lo que hacemos es decirle, recoge los cuadernos o entrega estos exámenes. Entonces, eso es una labor. Para un adolescente de este tipo que no quiere participar, entonces sería cuestión de trabajar uno a uno, decirle, ayúdame tal vez a esto, ayúdame a aquello, ¿qué te parece si me traes esto? Y de alguna forma ya estás generando un vínculo y una interacción para que el adolescente se abra y tú puedas saber cuáles son las razones por las cuales no participa. Una vez que tú sabes por qué no participa, recién ahí puedes actuar, ¿no? Y crear una estrategia y tal vez ayudarlo. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto a al primer caso. Ok, entonces voy por el segundo caso. Mi caso sería para niños de inicial, de educación inicial. Y voy a leer el primero. A ver, el niño no quiere entrar al salón. Caso es llora en la puerta y se aferra a su mamá. No quiere soltarla. Reto, ¿cómo actuarías para que ingrese al aula sin forzarlo? Bueno, acá faltan algunos datos, solamente es un caso general. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Que esto suele pasar cuando es la primera vez del niño, ¿no? El primer día en clase. Esto es normal, muy usual. Pero si pasa esto ya cuando el niño tiene cierto tiempo yendo al colegio, eso sí habría que evaluarlo a mayor profundidad, ¿no? En mi opinión. Ahora, de manera general, si es que pasa eso, si es también el primer día del pequeño, hay que entenderlo y así no sea el primer día también, comprenderlo, nos ponemos en su lugar, es el primer paso para nosotros las maestras. No forzar, no vamos a forzar a que el niño se desapegue en ese momento de su mamá, ¿no? Y también hay que tener en cuenta cuántos años tiene. Puede tener 3, 2 años, 4, 5, no lo sé porque no dice ahí los datos. Pero lo primero sería no forzarlo. Podemos invitar a la mamita que nos acompañe, ¿no? Hasta que el pequeño pueda separarse un poco de la mamá. Entonces le invitamos a la mamá que pueda pasar, incluso en las primeras semanas de adaptación se hace esto, ¿no? Que los papás puedan ingresar, hasta que el niño se sienta
mucho más preparado para poder soltar a la mamá. Y esto es un ritmo diferente en cada niño, ¿no? A algunos la semana de adaptación les dura una semana, a otros más de una semana. Y hay que tener mucha paciencia también con el pequeño, ¿no? No quiere decir, la semana de adaptación dura una semana o dos, y luego de eso, señora, ya, forzamos a que se vaya, ¿no? Entonces tiene que haber un ritmo pues adecuado y respetuoso para cada niño. Entonces lo primero que haríamos es no forzar, podemos invitar a la mamita a que pase al salón con el pequeño e incentivarlo al pequeño que también pueda explorar con otros materiales, ¿no? De repente hay algo que le llama la atención y explicarle, lo más recomendable es que la mamá no se vaya a escondidas, ¿no? Porque muchas mamás se van a escondidas, ya no está llorando, me voy a escondidas. Pero luego el pequeño se da cuenta y comienza a llorar, ¿no? Le da esta ansiedad por separación. Y justamente en esa edad pues está desarrollando lo que es el apego, ¿no? Está desarrollando mucho más. Entonces lo más favorable es que cuando él esté más tranquilo, la mamá le anticipe a que él le va a acompañar un rato, pero luego se va a ir. Porque tiene que cocinar, ¿no? O qué sé yo, o tengo que preparar algo para ti, algo muy rico cuando termines el colegio, etcétera, ¿no? Miles de situaciones. Pero sí explicarle es lo más recomendable. Como que a pesar de que es pequeño, negociar con él. Exacto, ¿no? A pesar de que sean pequeños, no quiere decir que le vamos a mentir, ¿no? Entonces hay que decirle la verdad. A él le va a doler y está bien también, ¿no? Le duele, va a llorar, es parte de... Lo importante es cómo uno debe de actuar ante esas situaciones, ¿no? Incluso no debemos de parar, mejor dicho, de reprimir el llanto, ¿no? Está bien si quiere llorar, cualquiera en esa edad se pone a llorar si tu ser, tu cuidador más cercano se va. Entonces es normal. La idea es que el niño pueda canalizarlo mucho mejor y comprender por qué se está yendo, ¿no? Porque después lo voy a volver a ver, ¿no? A mamá, en ese caso. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? No forzar la situación, invitar a la mamá, también ayudar a que el niño pueda explorar otras experiencias materiales y decirle la verdad, comunicarle, ¿no? Y canalizar mejor también con otras estrategias de repente ahí de respiración o por ahí cambio de enfoque con otros juguetes. Bueno, eso es. Ok, pasamos a otro caso. Dice, dos muchachos usan el celular demasiado. Bueno, en este caso se explica que estamos en plena clase. Normalmente no me ha ocurrido eso, ¿ah? Que dos muchachos estén en plena clase con los celulares. Porque no se saca el celular. Claro, normalmente no se aceptan celulares y como que, bueno, no me ha tocado muchachos tan como que no les importa, ¿no? Uh-huh. Lo que sí hacen es a escondidas lo usan solos, ¿no? Así bajo el escritorio. Eso sí me ha tocado varios. Ya, ¿qué harías? Bueno, cuando un muchacho usa el celular en plena clase, te está diciendo, oye, no me interesa tu clase. Entonces, tú tienes que crear una estrategia para que tu clase sea entretenida, ¿no? Entonces, tú puedes decir, oye, ¿por qué no le interesa mi clase, no? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta por qué te interesa a ti tu clase, por qué enseñas lo que enseñas, o si eres padre, eh, ¿qué es el foco de atención de mi hijo? ¿Y por qué está tan entretenido en eso? Tal vez interesarnos un poco por él en ese sentido, ¿no? Entonces, como profesor, lo que yo siempre he hecho es ver por qué mi clase está aburrida y tratar de mejorarla. Y para mejorarla siempre se hace una conversación, una broma, se escapa un poquito del tema, pero no tanto, como para de ahí regresar rápidamente al tema de explicación. Ahora, bueno, tal vez como profesor lo veo muy fácil, ¿no? Pero quién sabe, en la práctica es un poco difícil, pero es lo que yo siempre he hecho. Ahora, cuando los muchachos están muy concentrados en eso, hay que saber en qué están concentrados, tratar de entender cuál es la situación, si es un juego, si es una red social, que si es algo que le está llamando la atención, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que le está llamando la atención? Para a partir de ahí saber actuar. Y bueno, todo en base al respeto, ¿no? Así como dijo la profesora Milagros, no porque sean chiquitos, no vas a tratar de no negociar. Tienes que negociar. Igual es con los adolescentes. Tienes que negociar, ¿no? Entonces, seguimos. Ay, ok. A ver, el otro caso dice aquí, niños que pelean por un juguete. Dos pequeños quieren el mismo bloque de construcción y se jalan el juguete. ¿Qué harías para mediar el conflicto y enseñarles a compartir? Bueno, aquí
varía mucho el tema de las edades. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de los 3 años en adelante los niños están más preparados para poder negociar y justamente también reflexionar, ¿no? Y concientizar sus acciones. Entonces, si eso es un caso de un niño de 3 años a 5, ¿no? Y dice, acá dos pequeños quieren el mismo bloque y se jalan el juguete, ¿no? Imagino que uno de repente llora, el otro no está de acuerdo, etc. Muchas veces he visto ese caso y que las profesoras dicen, por ejemplo, ¿no? Le jalan el juguete y te dicen, ya, toma, está bien, toma tu juguete para que no, y pídese disculpas y ya está, ¿no? O comparte, y ya se acabó. Y luego, otro día se vuelve a repetir la misma escena. Entonces, ¿esto por qué pasa? Muchas veces porque el niño no ha concientizado su actuar, ¿no? ¿Por qué no está bien jalar el juguete? ¿O qué hubiera podido hacer en vez de jalarle el juguete si yo quería el mismo? Sí, entonces ahí nosotras, como educadoras o como adultos, pueden ser los padres de familia también, hay que intervenir de una manera adecuada y en este caso enseñarles a nuestros pequeños y darle opciones, ¿no? Si son niños de 3 a 5 años. Entonces, si hay dos niños y Pepito le jala el juguete a Juanito porque también lo quería, podemos intervenir nosotras, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Cuéntenme, porque de repente uno está llorando, otro está renegando, etc. Te puede decir, Juanito, no es que yo quería ese juguete, por eso le jalé. Sí, pero ese es mi juguete, no me puede jalar, pues, etc. Entonces, ahí tienen que entrar en reflexión con los pequeños y también brindarles opciones. No podemos jalar al compañero porque eso no está permitido, ¿no? No se vale lastimar. Cuando uno jala, está lastimando. Entonces, si queremos el juguete de alguien, tenemos que pedir. O en todo caso, le puedes brindar la opción de que Pepito está bien, no te quiere prestar ahora, pero te puede prestar luego. ¿Está bien? Mientras tanto, te doy ese juguete. Ahora el niño de repente dice, no, yo quiero ese ahora. Pero no podemos, porque ahora le voy a dar 5 minutos a Pepito con ese juguete y luego te doy 5 minutos a ti. ¿Te parece? Si lo compartimos de esa manera. O también pueden hacer de... ¿cómo se llama este jueguito de los dedos de que decía Choc? De team, algo así, ¿no? Yo así eso del Choca, la de 8 locos, no sé, algo del 8 era, no me acuerdo. Pero pueden hacer así, ¿no? A ver, ya chicos, entonces, si ninguno quiere prestar, ninguno quiere compartir, vamos a hacer un jueguito con mi dedito, ¿no? De repente por ahí. El que le toque primero a mi dedo, a ese niño le va a tocar primero el juguete por 5 minutos. ¿Está bien? Y luego al otro le va a tocar por 5 minutos. ¿Ya chicos? ¿Les parece? Ya está bien. Siempre los términos claves, ¿les parece, chicos? No imponer, no decir, ya, vamos a hacer esto. Sino también cuestionarles y que ellos también nos den la opción de decir sí, ¿no? O no, tal vez. Entonces ahí hacemos, ¿no? De Tim Marín de Dopi, por ejemplo, ¿no? Y le tocó a uno, ya. Muy bien, entonces Pepito le toca primero el juguete, 5 minutos, ¿ok? Y luego le va a tocar a Juanito. ¿Sí, chicos? Entonces tenemos que respetar el tiempo. Entonces, los niños de 3 años en adelante son capaces de poder tener esa tolerancia y reflexionar, ¿no? Y poder entender también esas situaciones. Pero los niños menores de 3 añitos no mucho. Y hay que ser mucho más prácticos y palabras más cortas también para ellos, ¿no? Porque ellos no van a poder reflexionar y concientizar tanto las acciones. Entonces, en ese caso, como le damos opciones a nuestros niños, como de Team Marine Dopingüe, o por ahí espero mi turno, o etcétera, otras opciones, ellos para la próxima situación que se les presente parecida a esa, uno de ellos va a decir, ¿y qué tal si hacemos de Team Marine Dopingüe? ¿No? Por ahí puede proponer alguno, porque ya le han enseñado. Y no solamente es que voy a jalarle el juguete porque quiero, ¿no? O pedirle prestado, ¿no? Que hay diversas opciones. Bueno, eso. Ok, en el caso 3 que yo tengo, me dice, discusión entre compañeros. Dos adolescentes empiezan a discutir a gritos en clase, casi llegando a los golpes. ¿Cómo actuarías en ese momento para calmar la situación? Bueno, sí he vivido de esto como unas 3 experiencias más o menos. Sí me ha pasado. Recuerdo una entre 2 chicas y 2 entre 2 chicos. Y lo primero que se hace es separarlos, ¿no? Definitivamente. Ahora, normalmente las profesoras, cuando son adolescentes y de cuarto, quinto, ya no pueden separarlo, porque los muchachos de cuarto, quinto de secundaria ya son fuertes. Entonces, lo que es recomendable es que siempre haya un profesor cerca. Normalmente los profesores sí han podido separar a los muchachos. Y hay que llevarlos a aulas diferentes primero para saber cuál es el problema.
qué es lo que ha pasado, por qué han llegado a esa situación y todo eso. Una vez que se sabe qué es lo que ha pasado, se busca como que la amistad, ¿no? La concordia, ¿no? Para que ellos traten de ya no estar en esta situación. Ahora, teóricamente suena fácil, pero hay mucho trasfondo, ¿no? Hay que me molestó, que no sé, o sea, cosas que tal vez para un adulto pueden ser una tontería, pero para un muchacho en adolescencia es importante, ¿no? Como que, oye, no me hablan o no, ellos se juntan y no me llamaron, son cosas así, ¿no? Eh, y, y bueno, hay que saber tener un toque, ¿no? Para lidiar con estos problemas que a veces uno equivocadamente puede tratarlos con desdén, ¿no? Dice, no pasa nada, pero en realidad sí pasa y es importante para ellos. Entonces, siempre hay que tener ese criterio, ¿no? Ese enfoque desde el punto de vista de ellos para poder crear el entendimiento y poder generar recomendaciones. En el mejor de los casos, se van a amistar y bueno, y si es que no se amistan, crear la regla de que eso no es admitido, ¿no? Para ningún caso. Después, sí o sí se informa a los padres o se les llama o se les informa bueno, sinceramente, a veces lamentablemente solo por teléfono, porque a veces tú le llamas a un padre, el padre está de viaje y no puede venir. Entonces, la cosa es que de preferencia siempre se tiene que conversar con los padres, ¿no? Y bueno, en el mejor de los casos, por otro lado, tal vez se amistan y puedes finalizar la situación, no con una charla, pero sí con una reflexión, ¿no? En aula, de que los problemas siempre ocurren y que hay que tener gestión emocional, explicarles a los muchachos que la mejor forma es conversar y crear entendimiento y negociación y ese tipo de habilidades blandas, ¿no? Entonces creo que ese sería el punto. Uh-huh. A ver, ahora yo. Dice, la niña tímida en la ronda. Caso, todos bailan y cantan, pero una niña se queda sentada, callada y con carita triste. ¿Qué estrategia usarías para incluirla sin impresionar? Bueno, en particular lo que haría yo es acercarme a la niña y preguntarle por qué no quiere bailar, cantar, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, María, por ejemplo, que se llama, ¿no? ¿Qué pasó, María? ¿Por qué no quieres bailar y cantar como lo están haciendo tus amiguitos? Y ella me va a decir el por qué, ¿no? De repente está con cara triste porque, no sé, su mamá se fue, o no comió, no durmió bien, ¿no? Hay que indagar un poco antes de decir, venga acá a bailar, porque otras profesoras también hacen eso, ¿no? Invaden el espacio del pequeño y lo jalan a que baile y canten y prácticamente lo obligan a que cante y baile con los demás, pero sin antes preguntarle el por qué no quiere. Entonces es muy importante primero preguntarle al pequeño por qué no quiere bailar y cantar. Una vez que nos digas la respuesta, podemos animarla a que se acerque, ¿no? Animarla y si en caso no quiere, aún así le animemos y todo ello, entonces está bien respetar su espacio y dejar. Entonces le podemos decir, no, María, ¿no quieres acercarte a bailar? Mira, tus compañeros están ahí, etcétera. Y ella te puede decir, no, Miss, no quiero. Y le podemos decir, está bien, María, no te preocupes. Pero si en todo caso te animas, aquí estamos, ¿ok? Está bien, Miss, pues, etcétera. Entonces, bailan, ¿no? O de repente puede decir, Miss, estoy triste porque tengo hambre. Entonces ahí vemos la necesidad del niño, ¿no? Que no quiere venir a cantar, tiene hambre. Entonces podemos darle algo que comer en ese momento, qué sé yo, etcétera. Pero lo primero sería preguntar, no tanto el fin que no sea que ella baile y cante, sino más que nada preguntarle que ella esté bien, se sienta bien, ¿no? El bienestar del niño es lo primordial. Ok, perfecto. Empezamos con la 4. Dice, la burla al compañero. El caso, un alumno se equivoca al leer y varios se ríen. El chico se siente mal y se calla. ¿Cómo manejarías esa situación para evitar el bullying y fomentar el respeto? Bueno, en estos casos sí me ha pasado un montón. ¿Te ha pasado bastante? Sí, Los niños son crueles a veces. Sí, los muchachos son la muerte. Bueno, lo primero que yo he hecho en estos casos es, no sé si decir ser tajante, porque la palabra tajante se entiende un poco como agresivo, ¿no?
tal vez firme en que esas cosas no se aceptan, ¿no? Entonces, si alguien se ríe, normalmente hablo de forma seria y digo algo así como, a ver, silencio, por favor, algo así, ¿no? O respetemos, muchachos, ¿qué pasa? Algo así, ¿no? Eso no se admite y tú tienes que dejarlo en claro de manera amable que no está bien y que no se acepta. Normalmente con ese intento ya entienden todos. No, nunca me ha pasado de que tú te pones serio y que no te hagan caso, ¿no? Normalmente si tú les hablas de esa forma firme, seria y con respeto, ya ahí queda. Y el muchacho que de alguna forma se ha sentido intimidado, se siente, no sé si decir protegido o acompañado tal vez por el maestro o por el profesor, ¿no? Se siente seguro. Entonces tú tienes que crear este ambiente seguro, ¿no? Así como el psicólogo crea un ambiente seguro para el paciente, para que pueda explayarse y hablar su realidad. El profesor también tiene que crear un aula segura en donde se combate la ignorancia activamente, ¿no? Y la ignorancia es normal, todos nacemos con ignorancia. Entonces, de esa forma, todos pueden decir, ah, mira, puedo decir que no sé esto y no va a pasar nada, ¿no? Y eso es muy importante. Y en la medida que tú más lo logres, más muchachos que logren el 100% de sus competencias vas a tener. Entonces, siempre lo he hecho así, ¿no? Con un firme, respetemos señores o señoras. Siempre les hablaba así a los muchachos. Y ya, y de ahí se le pide, ¿no? De nuevo, que intente, lo intente de nuevo, por favor. Ahora, si no lo quiere intentar, como varias veces lo decimos, se respeta, ¿no? Si no lo quiere intentar, no pasa nada. Listo, pasamos al siguiente alumno. Ahora, eso no quiere decir que te vas a olvidar y que ya lo dejaste ahí, que no lo intentes. No, tú te tienes que acordar para que en la próxima vez le vuelvas a crear una convocatoria a ese muchacho que no pudo hacer. Entonces, no es tan fácil, la verdad, pero si le pones compromiso, sí se hace. Uh-huh. Okay. A ver, te me parece pregunta de acá al último. Para probar otras. Ya, acá dice, padres que cuestionan tu metodología. Un caso, una mamá te dice, mi hijo solo juega en el aula, no aprende nada. ¿Cómo responderías para explicarle la importancia del juego inicial? Bueno, primero respiraría hondo. Porque cuando se mete con mi trabajo, ahí yo quiero con todo. Pero respiro hondo y, bueno, respeto su opinión, ¿no? Mamita, respeto su opinión. Y de alguna manera puedo decirle algunas cosas muy puntuales para que ella pueda entender un poco el trabajo en el cual yo realizo, ¿no? En realidad los papás sí comprenden. La verdad es que eso nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado porque lo que yo hago antes de que me pase esto es hacer reuniones con los papás. Por ejemplo, ¿no? La primera reunión es para conocer a las profesoras. Entonces hago mi reunión de aula y les explico a los papás cuál es mi forma de trabajo, cuál es mi metodología. Yo voy a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a trabajar las 5 áreas, para qué va a servir que el niño pueda aprender a través del juego. Vamos a desarrollar lo siguiente, ¿no? Que el niño tenga mayor concentración, atención, desarrolle su creatividad, las habilidades motoras, lo vamos a desarrollar de tal forma, etcétera, ¿no? Siempre las reuniones con los papás son fundamental antes de que te pase esto. Por eso a mí creo que nunca me pasó eso. Entonces siempre hacía estas reuniones, aunque sea una vez al mes. Pero la primera reunión cuando te conocen los papás es fundamental. Porque ahí te van a conocer cómo es que tú trabajas. Entonces ya no va a haber luego que te digan, Miss, ¿por qué trabajas de esa manera? Porque ya hubo una reunión donde tú le explicaste cuál es tu metodología. Explicarle todo absolutamente. No, el por qué vas a priorizar las vivencias, ¿no? Las experiencias socioconstructivistas, donde el niño aprende a través de su propia experiencia, etcétera, ¿no? Para desarrollar tales áreas. Porque todos queremos que nuestros niños sean adultos independientes, sí, apuesto que van a decir que sí, ¿no? Adultos funcionales, sí. Que aprendan a escribir y leer más adelante,
Sí, entonces para ellos tiene que estar muy bien formada la base, que es la inicial. Entonces vamos a hacerlo de tal manera y explicamos y concientizamos a los papás, hacemos una dinámica, trabajo grupal, de integración, y los papás de verdad que sí van a entender. Entonces una vez que hagas eso, dudo mucho que luego alguien te pregunte, Missy, ¿por qué estás trabajando así? Porque ya le anticipaste, le explicaste tu metodología. Entonces es lo que puedo ahí. Ok, perfecto, profesora Milagros. Vamos al siguiente. Un adolescente que siempre reta al profesor. Caso. Constantemente responde con sarcasmo o reta tu autoridad frente al grupo. Reto, ¿cómo lo abordarías en ese instante sin perder el control del aula? Bueno, normalmente estas situaciones ocurren cuando eres nuevo en tu aula. Cuando tú vas por primera vez al aula, el reto siempre es ganarse a los alumnos. Y para ganarte a los alumnos, bueno, a mí lo que me ha funcionado es demostrar que tú sabes tu tema, ¿no? Si eres profesor de álgebra, dominar álgebra, pues. Porque aunque parezca mentira, el muchacho siempre comprueba que de verdad sabes lo que estás diciendo que vas a enseñar. Siempre se comprueba, ¿no? Bueno, al menos a mí me ha pasado eso siempre. Ellos están a la expectativa de ¿quién es? ¿Quién me va a enseñar? ¿Sabe o no sabe? Y ellos incluso dicen, el profesor tal sabe, ¿no? Porque tú entenderías, todos los profesores saben. No, pero ellos no, ellos dicen, no, pregúntale al profe. Ellos lo clasifican. Claro, sí sabe, el profe no sabe tanto, ¿no? Entonces, de esa forma, ellos siempre están en evaluación. Y normalmente esto ocurre al inicio, cuando no te conoces con ellos. Entonces, tú tienes que hacer tal vez una parte de tu tiempo en presentación y de ahí de cajón entrar con tu tema, así como quien dice académicamente, de manera violenta, demostrar que sabes y dominas tu tema. Eso es lo primero. Ahora, si un alumno te sigue retando a pesar de eso, bueno, pueden ser varias cosas. Uno puede ser un tema de rebeldía, de tal vez mala conducta. No es normal que los muchachos de mala conducta hagan eso cada rato porque quieren crear lo que se llama chacota en el aula y quieren divertirse y relajo y todo eso, ¿no? Entonces, tú tienes que ser muy hábil para saltar de la chacota al conocimiento y así mantenerlo, ¿no? Interesante, tanto tu clase como el aula. Entonces, ese es uno, ¿no? Tienes que detectar si es mala conducta o tienes que detectar, tal vez si este muchacho, normalmente cuando me ocurre eso es que vive sin cuidado de los padres o de los tutores. Se da el caso de que, por ejemplo, el adolescente vive con la abuela y la abuela, al ser una persona mayor, pues, y encima trabaja, no lo cuida mucho. Entonces el muchacho vive solo prácticamente, ¿no? Y viene a la clase y entonces tú ahí identificas el factor, ¿no? Sinceramente, cuando ocurre eso, normalmente los muchachos quieren atención y eso es fácil de solucionarlo. Lo único que tú tienes que hacer es darles atención, interesarte por ellos, saber qué quieren, tratar de conversar con ellos, tal vez a la salida, ¿no? Tal vez en un recreo, por ahí se da una conversación de profesor, ¿qué tal? Ah, hola, oye, ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? ¿A ti te gusta esto? Y tú empiezas a conversar con ellos. Ellos te dan información y tú de alguna forma tienes que utilizar esta información para poderlos guiar, ¿no? En este mundo que para ellos es confuso, porque ellos están explorando el mundo, ¿no? ¿Qué más? Si las cosas ya se te están escapando de las manos, ya tienes que recurrir tal vez a la institución, ¿no? Ver qué es lo que ocurre, porque el muchacho o sea, tus estrategias no han sido suficientes, tienes que ver a las reglas, ¿no? A las normas de conducta. Aunque sinceramente yo no he tenido que acudir a esa instancia de la institución y todo eso porque felizmente me ha ido bien, en ese sentido tal vez he tenido suerte. Y ya, y así de esa forma creo que se podría ayudar a un muchacho que no está bien encausado. Sí, muy bien. A ver, mira otro caso. Dice, niños dispersos después del recreo. Les quedó chico el recreo.
Les quedó chico. Sí, acá creo que se ha colocado como que en lo contrario, pero voy a leerlo igual. Dice, vuelven cansados, el caso es que vuelven cansados y con sueño y no quieren sentarse a trabajar. Usualmente es lo contrario, vuelven con más energía, que quieren seguir jugando, están pues muy dispersos de un lado a otro, pero acá es lo contrario, creo que está un poquito mal, hay que modificarlo. Entonces sería el caso de que vuelven después de recreo muy activos y muy dispersos, más bien, ¿no? Y quieren seguir pues jugando. Ahora, lo que se hace en inicial, después de alguna actividad pues así en movimiento, ¿no? De psicomotricidad, es hacer alguna actividad de relajación, ¿no? Para que logren calmarse, ¿no? Porque están de un lado a otro. Entonces, ¿qué actividades podemos hacer para que se calmen y puedan seguir trabajando? Podemos poner de repente música instrumental y que ellos puedan escuchar e invitarlos a que se echen en el piso, ¿no? O si tienen ahí también gras, pasto, ¿no? Que se puedan echar escuchando la música instrumental. E invitamos también a que cierren los ojitos, escuchando la música. Podemos pasar encima de ellos sábanas o telas, mientras van cerrando los ojitos, respirando hondo. Podemos hacer ello. Podemos también hacer algún ejercicio de relajación con cerrar los ojos y respirar hondo, tan solamente eso. Por ahí soplar algún globo. Más que nada son ejercicios de respiración, ¿no? Para calmarse. Y hay pues infinidades de técnicas de respiración, ¿no? Como la vela, como lo mencioné hace un podcast atrás. También la respiración de la palma de la mano, no sé si lo dije también la vez pasada, ¿no? Con el dedo índice, cuando subo, inhalo, ¿no? Y cuando bajo, exhalo, inhalo, exhalo. O pueden también explorar con algún material sensorial, ¿no? Del tacto. De repente les invito a todos con espuma de afeitar, pongo una mesa o una fuente que ellos puedan explorar y se relajen de esa manera. Porque las actividades sensoriales ayudan mucho a que se puedan relajar y a concentrarse en la posterior actividad. Entonces pueden ser también materiales como slime o bolitas sensoriales para que se logren calmar y continuar con las actividades. Excelente. A ver, el siguiente caso dice así: falta de interés general en el tema. Estás explicando y ves que todos están aburridos, bostezando y desconectados. ¿Qué recurso lúdico o estrategias harían para engancharlos nuevamente? Bueno, hay muchas estrategias para abordar este tipo de problemática. La primera, y que yo veo que usan muchos profesores, es dinámicas. Puedes hacer dinámicas grupales, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice así, ¿no? Algo así como que, si yo digo, el clásico Simón dice, ¿no? Si yo digo párense, se paran, y si digo échense, ¿no? Ajá. Cosas así. Entonces, de esa forma generas un juego que de alguna forma genera la socialización entre todos y como que se despierta. Ya. Normalmente lo que yo hago es conversar. Yo casi no soy mucho de dinámicas. En mi caso lo que yo hago es hablar, ¿no? Y cuando me tocan estos casos, yo converso de temas extra, temas aparte. Y de paso me conviene porque los muchachos me cuentan sus cosas a nivel grupal, ¿no? Por ejemplo, hablan de jergas, hablan de cosas que están famosas. Recuerdo que cuando estábamos en pandemia hablamos del Minecraft, de juegos como el Clash Royale. Clash Royale. O sea, había varias cosas que me contaban que ya se me estaba olvidando. Sí. Pero que sirven como temas de conversación. Que como tú eras, a un adulto no le interesa para nada, pero que para un adolescente es entretenido y eso genera sociabilización y es interesante. Entonces lo que normalmente hago es conversar de ese tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están así? O, son venido cansados, no han desayunado. Entonces normalmente haces tal vez algunas frases de broma y tratas de enganchar, ¿no? con los muchachos. Tal vez analizar si el tema que tú estás explicando, porque en mi caso como yo soy profesor de matemáticas, tal vez está muy difícil. Entonces tienes que bajarle al nivel, pues, ¿no? Entonces, saber qué tal están agarrando la situación, si les salen, no les salen los ejercicios y ver qué está pasando ahí, ¿no? Ahora, ver si tu tema tal vez está aburrido, capaz es muy fácil y el tema por alguna razón
simplemente está más largo y bueno, si ves que está fácil y está muy largo el tiempo, puedes usarlo para otra actividad, ¿no? Obviamente siempre con el aviso de los auxiliares, el director, ¿no? Cosas así. Entonces creo que de esas formas sí podríamos atacar la falta de interés en el aula. Ok. A ver, aquí. Dice, la niña que pega a sus compañeros. Ya, dice caso. Cada vez que alguien no hace lo que ella quiere, reacciona con golpes. ¿Cómo manejarías la situación en ese momento? ¿Y cómo trabajarías con ella? Bueno, acá es un caso bastante delicado también. Cuando vemos a los pequeños que están pegando, ¿no? Hace rato que mencioné que jala, ¿no? El juguete porque quiere, no quiere compartirlo a otro compañero, etcétera. Ahí pueden haber situaciones donde pegue, ¿no? Quiera pegar. Y lo importante ahí, como lo mencioné, es intervenir, ¿no? Nosotros hacerles concientizar, hablar con ellos, etcétera. Pero si tú has utilizado esas estrategias y aún así el niño sigue pegando, no sé lo que quiere y pega inmediatamente, lo más adecuado, si esto ya es recurrente y no ha funcionado tus estrategias como maestra, sigue. Lo más adecuado y lo que puedo sugerir es que se pueda derivar a que el niño pueda tener una evaluación psicológica, porque puede estar pasando a algunos factores que tú desconoces, ¿no? Puede ver que el niño tenga algunos signos de algún tipo de trastorno, puede que el niño esté pasando por problemas familiares que tú desconoces y que la mamá tampoco te las dice a pesar de que tú le hayas preguntado. Puede haber, ¿no? Factores emocionales, entonces es muy importante también el informe de otro especialista, ¿no? En ese caso un psicólogo. Y muchas veces sí me ha pasado esto, ¿no? Que hay niñitas que arañaban o que pegaban y yo utilicé también las estrategias, hablé con ellas, les hice un rincón de la calma, que ellas dibujen cuando se sienta de esa manera, ¿no? Con mucha ira. Ella iba, pero no funcionaba unas cuantas veces y luego volvía a arañar. Yo conversé con la señora, ¿no? En ese caso, me mencionó ahí que se habían separado sus papás, entonces yo pude entender más, ¿no? El comportamiento de la pequeña, se habían separado y por eso estaba actuando de esa forma. Las mamás del grupo también no comprendían, ¿no? Ellas decían, ay, Miss, pero ¿por qué está arañándome mi hijo, etcétera? Se hizo una reunión también, ¿no? De mamás, de esa manera la mamá también conversó la situación, ¿no? Conversó la situación. Yo le había mandado a que también vaya al psicólogo y que me traiga el informe, ¿no? Pero no lo llevaba la señora. Entonces ahí conversamos, hicimos que las mitas reflexionaran. Todas las mamás salieron llorando esa reunión. Porque reflexionaron sobre la situación. La señora contó su situación real. Dijo que se sentía muy apenada, que ella estaba en separación con su esposo y yo no sé cómo manejar esto con mi hija. Al final todos hicimos una dinámica, ¿no? Que pasen más tiempo con sus pequeños. Todas se comprometieron a de repente el fin de semana llevarle al parque a su hija, otros realizar un postre con él, con ella. Y yo les dije que me enviaran evidencias, ¿no? En mi WhatsApp personal. Me enviaron, cumplieron con su compromiso. La señora también se comprometió a llevar la psicología. Y desde ese entonces, pues, la pequeña ya llevó terapias, porque estaba pasando por una situación emocional, ¿no? Y los niños no saben cómo expresarlo. Entonces lo hacen a través a veces de golpes, de gritos, ¿no? Y es muy bueno, si esto ya es recurrente, no ha funcionado tus estrategias como maestra. Entonces es bueno que tenga un informe psicológico para ahí derivarlos de repente a otras terapias que necesiten. Incluso los niños no son los que necesitan tanto las terapias, sino los adultos, porque no saben cómo manejar esas situaciones. Y la mamá también fue a terapia, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo como respuesta a ella. Ok, gracias, profesor. Vamos a continuar, pues. Caso número 7 dice, el que no hace las tareas nunca. Caso, llega constantemente sin cuadernos ni trabajos. Siempre tiene excusas. Bueno, en este caso definitivamente hay un tema familiar, porque los muchachos que no cumplen, bueno, por no decir todos, en un 99.9% siempre tienen un tema familiar. Eh, Sin embargo, una vez más, perdón, hay que saber quiénes son
internalizarnos y ver cuál es la situación precisa en el caso de este alumno particularmente. Porque los casos se parecen, pero no son iguales, definitivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber quién es el alumno, cuál es la situación, conversar con él, saber, tener información. Una vez que tú ya sabes quién es y cuál es la situación, puedes aplicar dos cosas. Uno, ver si está solo o otro, si tiene un tutor o padre cerca de él. Si tiene el tutor o padre, entonces tú tienes que intentar conversar con esta persona para que sepas por qué no le está dando la debida atención al hijo o al menor. En este caso ocurre normalmente por el trabajo. Casi siempre es el trabajo y un tema económico. Sin embargo, tú tienes que clamar al hecho de que no deje de lado al menor, que se dé un tiempo, que trate de hacer las tareas, crear recomendaciones, frases, hacer tareas en la casa juntos y una serie de actividades. Ahí, cuando tú conversas con el padre, normalmente brotan los problemas familiares. Como por ejemplo, tú le dices, ceñito, ¿y por qué no aplica tal vez lavar los platos con el menor o cocinar algo? Y ahí te va a decir, no, es que este muchacho no hace caso, no, que este muchacho es así, no, que yo le digo esto, no me limpia el cuarto, una serie de cosas familiares. Entonces, cuando te da así, tú tienes que escuchar y actuar tal vez de guía como un externo, porque al ser externo es más fácil, ¿no? Diferente fuese que sea tu hijo y hay un tema emocional que te nubla el pensamiento y el razonamiento. Entonces, como te cuenta estos problemas familiares, tienes que ser asertivo, lógico y tratar de crear calma para que de una forma esperanzadora se entienda pues que simplemente son problemas de la edad y que se va a superar y que hay que tener paciencia. Ahora, ese es en el caso haya alguien. Ahora, si es que no hay alguien, lo cual es lo más difícil y riesgoso, por así decirlo, lo que tú tienes que hacer es conversar directamente con el adolescente. Dependiendo de la edad que tenga el adolescente, tú tienes que generar negociaciones. Por ejemplo, si el adolescente ya está grande, de quinto de secundaria, es más fácil negociar. Si el adolescente está muchacho, es un poco lamentable, triste, pero tienes que estar ahí tal vez con algunas bromas porque todavía no entienden bien cómo es ser adulto, ¿no? A diferencia de los de quinto, que ya están grandes, por así decirlo, ya saben cuál es la situación. Entonces tú, cuando conversas con un muchacho que está solo, tú tienes que hacerle entender que su futuro depende de él o de ella y que tiene que tener conocimiento de todos los riesgos que se le vienen encima a un ser humano cuando es adulto y está en la calle. No, no me refiero a sin casa, me refiero a cuando vas a la calle, pues a trabajar, a vivir el día a día, a ser grande. Entonces tú le tienes que contar esta situación. ¿Para qué? Para hacerlo consciente de que tiene que ponerse manos a la obra y de que sí tiene el poder de arreglar las cosas que él desea, ¿no? Si tú logras hacerle entender esto, no creo que haya ningún problema. Bueno, más allá de los que lamentablemente tiene, ¿no? Pero ya le estás dando armas, lo estás empoderando para que le digas, oye, ¿ya eres consciente? Sí. Ah, ok, genial. Entonces es como un adulto, pues, ¿no? Uno como adulto responsable, digamos que un día estás cansado, pero igual te vas a trabajar, ¿no? Tiene que haber un caso excepcional para que tú no te vayas a trabajar, ¿no? Porque ya eres responsable. Si estás muy enfermo, ya no vas, pues. Igual es un adolescente cuando entiende la situación. Ahora, cuando no entiende la situación, ahí es cuando ocurren los problemas, ¿no? Entonces, eh, cuando en este caso, ¿no? El que no hace las tareas nunca, tú tienes que saber por qué es, si está con el padre, alegar al padre, si está solo, lo que tienes que hacer es alegar con él, empoderarlo y hacerle dueño de su destino, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que hacer cuando ubicas a un muchacho que no hace las tareas nunca. Ujú. Ok. A ver, el otro. Y hay una más tuya.
Ok, genial, está bien. ¿Qué es eso? ¿Podemos hacer tal vez el tema de las preguntas, ¿te acuerdas? ¿O no? Pregunta. Teníamos un tazoncito de preguntas. Ah, el de allá. Ajá, ¿Sí? ¿Quieres hacer eso? sí, también. Para finalizar podríamos hacer. Ah, finalizando. O sea, respondo esto y hacemos las Ujú, preguntitas. está bien. Pero como cuántas preguntitas. Unas 3 o 4 máximo. Ah, y en total o cada uno. Cada uno, uno. Ya. A ver, el caso dice, el que no quiere comer su lonchera. Dice, no me gusta sin siquiera probar su comida. Querías para motivarlo a comer un poquito. Bueno, ahí se pueden utilizar en recursos como las canciones, ¿no? De comida, para que pueda ser, incluso hay una canción de la loncherita que ya no me acuerdo, que te haces más, un niño más fuerte, ¿no? Cuando comes, sano. Y todos los niños lo cantan en la hora de la lonchera. Y así se motivan a que tienen que comer para estar fuertes y sanos. Pueden haber también recursos audiovisuales, ¿no? Videos. Podemos proyectar videos y que él pueda ver, ¿no? Pequeños cuentos. Por ahí también podemos hacer ciertas dramatizaciones con títeres para que el niño pueda ver por qué es tan importante comer, ¿no? De manera saludable. Para crecer y ser niños fuertes, grandes, ¿no? Para jugar, etcétera. Entonces, las estrategias serían canciones, pueden ser títeres, dramatizaciones, pequeños cuentos, por ahí videos, básicamente. Ok, genial. Yo les voy a traer. Ya, está bien. ¿Me puedes pasar el cel que está atrás, por favor? Ya, un momento, por favor. Que está cargando. Hace. Ya. A ver, voy a empezar yo mientras tú estás con el celular. ¿Está bien? Ya. Ok. A ver, vamos a ver este. Preguntas. A ver, vamos a ver qué dice acá. Dice, ¿es correcto que un padre critique a un maestro delante de su hijo? No, definitivamente. Uno, porque el maestro es cierta autoridad y pues ni siquiera en el trabajo esto es aceptable, ¿no? En un trabajo común, por así decirlo, donde no es educación. Eh, de alguna forma la asertividad pues siempre tiene que existir, ¿no? Y un líder que grita o que critica en público jamás es líder, ¿no? Y estos jefes normalmente no tienen tino, ¿no? Y al final su personal luce desmotivado y no llegan a mucho. A ver. El mensaje está. ¿Por qué? Sí, sí, claro que sí. Depende de ti. ¿Es la educación gratuita realmente gratuita? Ah, bueno, creo que no. Creo que la educación no es gratuita porque de igual manera me parece que las becas, bueno, en mis tiempos, no sé ahora cómo se maneja a profundidad, que tenías que pagar las becas al final, ¿no? Cuando estás haciendo una carrera con la beca, cierta beca, al final tenías que trabajar para ellos un año gratis, ¿no? Entonces, imagino que ahí se está pagando. Igual creo que no hay nada gratuito en ese mundo, siempre se paga con algo, ¿no? Ya sea con tu tiempo, con tus servicios, no solamente con el dinero. Entonces, así sea poquito y estás pagando. Igual en los colegios estatales también se paga. Y en el peor de los casos pagas con dignidad. También, en el peor de los casos, pagas con dignidad, ¿no? Entonces, en colegios estatales también se paga. Piden ciertas cuotas, algunos también cierta mensualidad, ¿no? Lo manejan de diferente tipo, pero sí he visto que en varios colegios estatales sí cobran de alguna manera. Entonces, no, la educación gratuita realmente no es gratuita. Tal vez se pague algo menos en ciertas áreas, factores, por ahí, dependiendo, pero no creo que sea gratuita, al 100%. Yo.
Pregunta, dice, ¿el éxito profesional depende más de la educación o de las conexiones personales? Ah, mira, todo eso está interesante. No sé. El éxito profesional, creo yo, que depende más de las conexiones personales. Le voy a dar a la inteligencia interpersonal mucho más peso a la hora del éxito profesional. Y por varias razones, ¿no? Lo que pasa es que la educación es algo así como un elefante blanco, ¿no? Debido a lo que, a cómo se está aplicando en el sistema económico social, como que no ayuda mucho, ¿no? Entonces, las conexiones personales, por otro lado, sí, sí sirven en demasía, sirven bastante. Si tú conoces personas, te informas de más cosas, tienes llegada a más información, por ejemplo, ¿no? Suponte que tú estás interesado en postular a un trabajo o a un puesto, que estás terminando la universidad. Entonces, ¿qué haces? Lo normal es que vayas a una página web y empiezas a subir tu CV o a las bandejas de las empresas. Pero ¿qué tal si tú conoces, tienes 1000 amigos y por ahí uno publica en su estado, se busca tal o cual y justo es lo que tú querías? Entonces, de esa forma ya se entablan. Las conexiones de por sí siempre van a ser, en ese caso, mucho más rápidas, eficientes. Y ojo que no hablo de corrupción o de nepotismo, ¿ah? O sea, hay que hacer una diferencia, ¿no? Las conexiones personales, en el caso en que tú pases los procesos, los debidos procesos, no tienen por qué ser malas ni, ni, ni de poco valor ético, ¿no? Entonces, siempre hay que tener conexiones, eso es muy importante, y siempre hay que inculcarlo a los muchachos y a los hijos, ¿no? Los contactos. Claro que sí. Sí. A ver. No lo sabía. ¿Qué pesa más, el talento natural o un buen sistema educativo? Yo creo que pesa más un buen sistema educativo. Un buen sistema educativo. Bueno, en este caso respecto a un colegio, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que tienen talento, pero no las están desarrollando, no las potencializa. De nada sirve tener el talento ahí que esté durmiendo el talento y no lo desarrollas, ¿no? Entonces, creo que con un buen sistema educativo podemos más bien potencializar estos talentos dormidos de los estudiantes, ¿no? De las personas. Entonces, yo creo que pesa más un buen sistema educativo a un talento natural, ¿no? Porque sí podemos, con las inteligencias múltiples, ¿no? Podemos desarrollar o potencializar muchos más esos tipos de inteligencia y que ahí pues se desarrollen también los talentos de cada persona, ¿no? Cuando uno se concentra mucho más en una área, va a ser talentoso también en esa área porque pone su tiempo, su esfuerzo, su dedicación. De nada te sirve que tú digas, no, yo soy bueno haciendo música, pero no lo desarrolles. Pero en cambio te desarrollas de repente en matemáticas, supongamos, porque tienes un examen, entonces estudias, pones de tu esfuerzo, pones de tu tiempo y resulta que si eres bueno en matemática no lo sabías, ¿no? Y era porque estás poniendo todo de ti en esa área. Entonces, más que nada, es un buen sistema educativo, ¿no? Que ayude a potencializar las habilidades. Acotar también que el sistema educativo es como tierra fértil, ¿no? Entonces, vengan las semillas que vengan, van a producir buenos frutos, ¿no? Algo así sí, también se puede entender. Porque si tenemos un buen talento natural, pero que cae en tierra mala, en tierra infértil, no va a dar buenos frutos, ¿no? Entonces el sistema educativo es eso, es tierra fértil, ¿no? Entonces eso también es muy importante, ¿no? Sí. A ver, yo voy a sacar el azul, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasaría si todos los colegios tuvieran acceso a Internet de alta velocidad? Bueno, el Internet, como cualquier tecnología, es útil, ¿no? Yo a veces no entiendo por qué hay algunos colegios o incluso profesores
que se pone en contra del Internet en muchas posiciones mentales, creo yo. Sí. Pero la tecnología es buena, ¿no? La tecnología casi siempre va a ser buena. En realidad, el mal uso que le da el ser humano es lo que vuelve y crea cosas malas, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí. si yo creo energía atómica y le doy energía a toda una ciudad, eso es bueno. Pero si creo bombas atómicas, eso es malo. Entonces, al final el conocimiento no fue bueno ni malo, sino es el ser humano el que le da eh, un resultado, ¿no? Que sea ético o no lo sea. Entonces, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? Si tienes un clavo, ¿lo vas a clavar con piedra y mano? Para nada, tienes que usar martillos. El martillo es tecnología, el Internet es tecnología, hay que saberlo usar. Entonces, si tienen buen acceso, creo que sería muchas cosas buenas, ¿no? Siempre usándolo con ética y con valores profesionales. Así es. Ayer. ¿Terminamos? Con uno. Sí, uno más. Sí. A ver. ¿Un aula con 30 niños puede tener atención personalizada? No. No, para nada. Bueno, si son 5 niños, lo adecuado es una maestra. Lo adecuado. Pero no hay mucho de esto aquí. Eso lo manejan más en la filosofía Reggio Emilia, si no me equivoco, en Montessori también. Entonces, no, para nada. Con 30 niños no se puede trabajar de manera personalizada. Es imposible. Así tengas otra persona que te ayude. Creo que se necesitarían como 4 personas, tal vez ahí en el aula, ¿no? Alrededor aproximadamente. Entonces, esa sería la razón. Ok, estimados, estimadas, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto compartir un poco más. Nos estamos viendo la próxima semana y espero que traigamos temas más interesantes ahora. Sí, así es. Muchas gracias por estar aquí. Chao, Muchas nos gracias, vemos. ahí nos Gracias. vemos.